Buenos días, buenas tardes, profesora. Hoy vamos a presentar lo que ha sido nuestro trabajo de investigación a lo largo de todo este semestre en Investigación Educativa Sección 3, que es la codocencia en las prácticas intermedias de los estudiantes de educación diferencial de la Universidad Católica Silva Enrique. Somos Javier Aguirre, Daniela Carreño, Javiera Meneses, Constanza Pardo y Simón Villegas. Dentro del planteamiento del problema, que fue uno de los primeros alcances que tuvimos, primero investigamos los antecedentes relevantes, porque para una investigación tenemos que saber lo que se ha investigado previamente primero. Y esto ha ido en torno a un tema que es lo que planteamos en el título, la codocencia de las prácticas intermedias de los estudiantes de educación diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez, y la problemática que se ha dado dentro de estas prácticas intermedias han hecho que surjan problemas para potenciar la formación en codocencia de los estudiantes. Una de estas causas podría darse, según las lecturas que hemos realizado en respecto al tema, es la inexistencia de tiempos designados a la codocencia dentro de las prácticas intermedias, el rol de consulta que asume el estudiante en práctica intermedia, porque solo van para consultar qué puedo hacer con este estudiante o esta estudiante, qué podemos hacer, pero más allá de eso no hay. También el desconocimiento sobre los roles entre profesores, colaboradores y estudiantes en práctica, porque como no se conoce exactamente qué hace el estudiante en práctica, y tampoco se sabe qué tengo que hacer en caso de ser un profesor colaborador en esta instancia, al final terminan ocasionando algunos problemas que ya vamos a ver. También hay dificultad en la coordinación, porque como no hay espacios designados para esta codocencia, eh, hay dificultades también para coordinar los tiempos y la sobrecarga laboral de los y las docentes, puesto que como hay tanta sobrecarga del trabajo que tienen que tener, dicen, no tengo tiempo para estar con el estudiante en práctica designado porque ya tengo muchas cosas que hacer con los informes en el programa de integración, o en otros casos cuando se designa un profe colaborador que está en lo que tiene que ver con su asignatura, en básica, en media. eh, Ocurre que dicen, no, es que yo tengo que hacer otras cosas, no tengo tiempo para estar con un estudiante en práctica. Ahora, con lo que tiene que ver con las consecuencias, hay planificaciones sin mirada inclusiva. También el estudiante en práctica asume un rol de consultor del profesor regular. Yo pregunto cuando necesito o tengo una duda. El estudiante en práctica también asume un rol secundario y asistencialista, porque yo veo como asistente al estudiante en práctica. Yo digo, bueno, el estudiante en práctica tiene que ayudarme a llevar las guías, tiene que ayudarme a hacer material para complementar, pero no veo como un igual. También el profesor colaborador y el estudiante en práctica siguen distintas estrategias metodológicas, porque como no hay espacios designados, no hay una mirada como en común para llevar a cabo las clases, y poca colaboración entre estudiante en práctica y profesor colaborador por lo mismo. Poca coordinación e inexistencia de estos espacios. En cuanto al problema de investigación, está redactada en base al qué, por qué y para qué de nuestro tema, por lo que estamos estudiando la codocencia en las prácticas intermedias de los estudiantes de educación diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez, porque queremos identificar los desafíos que enfrenta el estudiantado en la planificación colaborativa durante sus prácticas intermedias, para proponer sugerencias a las políticas institucionales de la carrera orientadas a mejorar los procesos de práctica y fortalecer la colaboración entre estudiantes y profesores colaboradores. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación, después de mucho analizarlo, nosotras quedamos con la pregunta de cómo perciben los estudiantes de educación diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez la codocencia durante sus prácticas intermedias y los principales desafíos que observan en ella y en la planificación colaborativa. Es por esto que de esto desprendemos nuestro objetivo general en cuanto que vamos a investigar, y el objetivo general es conocer la percepción de los estudiantes de la educación diferencial de la Universidad Silva Enríquez
sobre la codocencia en sus prácticas intermedias con la finalidad de identificar los desafíos que enfrentan en la planificación colaborativa para proponer mejoras a las políticas institucionales que fortalezcan el proceso de práctica y la colaboración entre estudiantes y profesores colaboradores. Sobre eso, nosotros también quisimos hacer objetivos específicos y como grupo hemos planteado 4 objetivos específicos que consideramos fundamentales para poder abordar de manera integral nuestro proyecto. Y bueno, en primer lugar buscamos identificar las percepciones de los estudiantes de educación diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez sobre la experiencia de codocencia durante sus prácticas intermedias. Y bueno, básicamente este objetivo es clave para comprender cómo los estudiantes viven y cómo también evalúan este modelo de trabajo colaborativo. En segundo lugar, también planteamos describir las opiniones de los estudiantes de educación diferencial de la UCCH que tienen frente al trabajo de la codocencia en el contexto de sus prácticas intermedias. Bueno, básicamente lo que nosotros buscamos es poder captar sus valoraciones, tanto positivas como negativas, sobre las interacciones que se producen con sus profesores colaboradores. En tercer objetivo, nos centramos básicamente en describir los principales desafíos que enfrentan los estudiantes en la planificación colaborativa durante la codocencia con sus profesores colaboradores en las prácticas intermedias. Bueno, este objetivo es esencial porque nos va a permitir a nosotros poder entender los desafíos, como también las barreras específicas que impactan directamente la calidad del trabajo en conjunto, ya que al identificar estos desafíos vamos a poder buscar y generar un diagnóstico claro que nos sirva como base para poder proponer estrategias que optimicen tanto el aprendizaje de los estudiantes como la colaboración efectiva en las prácticas. Y por último también, como equipo consideramos relevante añadir un cuarto objetivo, el cual tiene que ver con elaborar una propuesta con sugerencias para fomentar estrategias individuales en los estudiantes y los profesores colaboradores y las políticas institucionales de la carrera en relación a las prácticas intermedias con el fin de fortalecer la planificación colaborativa. Bueno, básicamente con este objetivo adicional que nosotros diseñamos, lo que buscamos es garantizar que nuestro trabajo tenga un impacto práctico también, en la cual podamos promover mejoras concretas que fortalezcan la planificación colaborativa en beneficio de la formación docente. Bueno, ya en cuanto sobre el marco teórico, ya en cuanto a los antecedentes que construimos, se analizaron 5 artículos empíricos en relación a nuestro tema central, que es la codocencia y las prácticas intermedias de los estudiantes de educación diferencial de la UCCH, donde 4 utilizan el método cualitativo, mientras que el otro usa el método mixto. Ya la búsqueda fue a través de Google Académico, utilizando palabras claves como práctica inicial, profesor colaborador, prácticas intermedias, educación diferencial, trabajo colaborativo, codocencia, planificación colaborativa. De los artículos encontrados, 2 fueron seleccionados como 2 grandes categorías que siguieron análisis como subdivisión, y estos fueron formación inicial docente en práctica de codocencia y percepciones del trabajo colaborativo. Ya, bueno, antes de iniciar esta construcción de antecedentes, se definió inicialmente el tema de investigación, que fue establecido de la siguiente manera: prácticas intermedias UCH, el ejercicio de codocencia entre los estudiantes de la educación diferencial y los profesores colaboradores. Por consiguiente, se elaboró el árbol de problema, a partir del cual analizamos las posibles causas y consecuencias del tema, recogiendo información clave como identificar el problema central de la investigación. Ya reconociendo los desafíos de la investigación, se estableció el objetivo general, ¿cierto?, para la investigación. Ya del mismo modo se formuló la pregunta, como bien señalaron, y esta pregunta fue un eje central para definir los desafíos y el enfoque del estudio, con el fin de orientar la investigación. Ya entrando un poco más en los artículos, el primero que señalamos aquí es la formación inicial docente y prácticas de coenseñanza. ¿Qué dice la investigación internacional de los últimos 20 años? Si bien este artículo destaca que la coenseñanza influye en la identificación profesional de los futuros docentes, fomentando la colaboración, en donde es importante prepararlos y reflexionar sobre sus beneficios en el aula y la comunidad en escolar.
En segundo lugar, colocamos las prácticas pedagógicas en una universidad chilena, propósito, temáticas y modalidades enunciativas. Bueno, este artículo señala las prácticas reflexivas influenciadas por el contexto de la colaboración docente con clave en la formación. Aquí se destaca la coherencia en métodos de investigación en acción y el aprendizaje cooperativo como pilares para desarrollar competencias esenciales y enfrentar el reto educativo. En tercer lugar, utilizamos el artículo Concepciones sobre el trabajo colaborativo en docentes de educación regular y docentes de educación diferencial en escuelas particulares subvencionadas con y sin pie en la región metropolitana. Bueno, este artículo se identifica desafíos en el trabajo colaborativo inclusivo, como la falta de tiempo y el desconocimiento de leyes. La improvisación limita acá la planificación, por lo que se recomienda un plan secuencial para una colaboración más efectiva. Ya llegando al otro artículo que utilizamos, que es liderar y trabajar colaborativamente para la inclusión educativa, facilitadores y barreras de codocencia. Bueno, si bien este artículo menciona que Chile avanza hacia una educación más inclusiva, reconociendo los beneficios del trabajo colaborativo, ya donde es esencial que la comunidad escolar reflexione sobre sus prácticas educativas, enfocándose en el desarrollo integral de los estudiantes en un contexto social desafiante. Y por último utilizamos el siguiente artículo que se llama la coenseñanza desde enfoques inclusivos para los equipos de integración escolar. Bueno, si bien este artículo destaca la necesidad de explicar metodológicamente la coenseñanza, aliviándola con las metas del establecimiento. Además, aquí los docentes asocian el trabajo colaborativo con compartir materiales, pero no la complementan ni el intercambio de experiencias profesionales. Bueno, ya pasando al marco metodológico, el tipo de investigación a emplear en este proyecto es la metodología cualitativa. Se caracteriza por ser un enfoque de investigación que se centra en comprender fenómenos desde la perspectiva de los sujetos involucrados, explorando significados, experiencias y contextos de manera profunda. Busca interpretar realidades sociales complejas y subjetivas mediante métodos como entrevistas, observaciones, análisis de texto y estudios de caso para la recolección y análisis de datos. Por lo tanto, es importante mencionar que nos permite apropiarnos de conocimientos y habilidades para nuestro seminario de grado y elaboración de tesis. Mediante este proceso se indaga la información haciendo revisiones bibliográficas y nos encontramos con aportes de otras personas para extraer aspectos macros y micros que hagan ver que los resultados cualitativos tendrán un gran impacto social o relevancia en nuestro tema. Por otro lado, la utilización del método cualitativo en este proyecto es pertinente porque nos ayuda a comprender a profundidad las experiencias y perspectivas de estudiantes y profesores colaboradores, y este enfoque facilita explorar los desafíos específicos que encuentran en la planificación colaborativa a través de vivencias reales de los actores involucrados, proporcionando información detallada y contextualizada, indispensable para identificar barreras y oportunidades en el proceso y así proponer soluciones y políticas institucionales que mejoren las experiencias de práctica intermedia para fortalecer la colaboración entre estudiantes y docentes, asegurando un impacto relevante y efectivo. Bueno, en cuanto al método o el diseño de investigación que nosotros vamos a emplear, sería el biográfico narrativo, puesto que este método se enfoca en recopilar y analizar historias de vida y experiencias personales a través de entrevistas, documentos u otros materiales, y busca reconstruir los eventos dentro de un contexto temporal y social, permitiendo identificar cronologías, interacciones y resultados. Entonces, según también que fue donde se buscó en qué consiste este método, dice que también se utiliza para identificar temas y categorías emergentes, utilizando la narración como herramienta para comprender los significados que los participantes atribuyen a sus vivencias. Y por qué este método es pertinente es porque permite comprender a fondo las experiencias de vida de los participantes, reconstruyendo sus historias en contextos específicos desde su perspectiva, que en este caso serían las prácticas intermedias, y es especialmente útil para analizar las prácticas de codocencia, ya que las vivencias individuales enriquecen la comprensión del fenómeno educativo. Bueno, en cuanto al tipo de análisis, aquí se va a implementar el análisis de contenido,
ya que se centrará en el método biográfico narrativo. Este enfoque permitirá a identificar y comprender los significados a partir de las experiencias de vida de una persona, analizando su relato y vivencia para obtener una interpretación más profunda. Y ya con respecto a la técnica de recogida de datos, elegimos dos. Primero, la entrevista semiestructurada individual, puesto que esto nos permitirá profundizar muchísimo más sobre de las categorías de análisis, que ya vamos a hablar de ellas. Porque podríamos profundizar en muchos aspectos y podríamos hacer muchísimas preguntas, dividirlo en más sesiones, etc. Ahora bien, en lo que respecta a lo que tiene que ver con experiencias de vida, bueno, también se revisarán las bitácoras de los participantes y las participantes, puesto que va a ser necesario para comprender muchísimo más el cómo están viviendo en estas prácticas. Normalmente en la universidad se piden estas bitácoras, pero también se pueden pedir unas bitácoras individuales a cada participante. Bueno, y para ya ir finalizando, vamos a abordar el tema de las categorías de análisis a emplear. Y acá cabe destacar que como grupo establecimos 6 categorías e indicadores para poder estructurar y dar orden al análisis de los datos recopilados, pero en esta oportunidad, ¿no es cierto?, solo vamos a mencionar 3 de ellas. Y bueno, estas categorías básicamente se crean en base al objetivo general de nuestro proyecto de investigación, el cual fue desglosado con la finalidad también de poder abordar tanto las experiencias, las percepciones y las dinámicas de los estudiantes de educación diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez en cuanto a la codocencia de sus prácticas intermedias. Y bueno, a continuación entonces les voy a comenzar a explicar un poco sobre cómo nosotros comenzamos a realizar esto. Partimos primero con la caracterización del participante, en la cual acá vamos a recopilar información, por ejemplo, de la edad, de género, el nivel o año en que se encuentra cursando en ese momento, el tipo de centro en el cual ha realizado sus prácticas, también con qué curso ha estado trabajando últimamente también en las prácticas. Y por último le vamos a preguntar en cuanto a su mención, es decir, si pertenece a la mención de DEA o a la mención de discapacidad intelectual. Por otro lado, y bueno, acá esto va a depender netamente de cómo estemos nosotros también en tiempo, ¿no es cierto?, el próximo año. También queremos indagar un poco sobre las experiencias y la práctica inicial y las prácticas intermedias. 1. Y bueno, básicamente lo que acá vamos a preguntar es como el lugar donde hayan realizado la práctica, cómo ha sido este contexto en el cual realizó la práctica, la finalidad que tenía esta práctica, por ejemplo, si era de observación, ¿no es cierto? Y cómo también ha sido esta experiencia de compartir, ¿no es cierto?, con el docente colaborador, también con su docente en práctica. Y bueno, básicamente, tanto en este apartado como en el apartado siguiente, que también dice experiencia en la práctica intermedia 2, se preguntan cosas muy similares en realidad. Pero acá, como bien dije, lo vamos a estar abordando dependiendo del tiempo que nosotros también tengamos. Pero también quiero un poco señalar las otras categorías que nosotros hicimos, es decir, la categoría 4, 5 y 6, que básicamente las 5 nosotros lo enfocamos en la percepción sobre la codocencia y las prácticas intermedias. Es decir, acá les vamos a hacer preguntas relacionadas, por ejemplo, con la percepción general que ellos cuentan o han experienciado, ¿no es cierto?, del apoyo brindado por los docentes colaboradores durante su práctica intermedia, o por ejemplo, con qué frecuencia también se reúnen con sus profesores colaboradores para planificar ya sea las evaluaciones, actividades, ¿no es cierto? Y también creamos otra categoría que está relacionada con los desafíos y con las mejoras en la planificación colaborativa, donde básicamente le vamos a preguntar cuáles han sido sus principales obstáculos en la planificación, qué tipo de apoyo han evidenciado también para mejorar su planificación, si le han hecho sugerencias, ¿no es cierto? Y terminamos con una última categoría que está relacionada con las políticas institucionales. Y aquí básicamente lo que vamos a estar consultando tiene que ver con los conocimientos que ellos tienen sobre los instructivos, los manuales, los protocolos, ¿no es cierto?, o algún lineamiento de las prácticas intermedias que se presentan en la universidad. Como también que nos propongan quizás recomendaciones de mejoras también para las políticas institucionales que están relacionadas también con el trabajo colaborativo. Igual, de todas formas, nosotros aquí en esta presentación solo dejamos 3 categorías, pero si escaneamos el código QR va a poder también acceder entonces a todas estas categorías que
les acabo de mencionar ahora. Bueno, básicamente este ha sido nuestro proyecto, lo que hemos estado llevando a cabo durante este semestre. Así que espero que también le haya gustado y simplemente agradecerle también a usted por estar siempre ayudándonos a corregir, ¿no es cierto? Y estar también siempre dispuesta a ayudarnos en cualquier duda. Así que muchas gracias y esperamos también poder verla, si Dios quiere, el próximo año.